Eh, bueno, vamos a partir, voy a tratar de sintetizar esto en solamente 20 minutos, es algo bastante complejo, pero trataré de hacerlo. Parto con una imagen bien bonita, como ustedes son de varios países, aquí estoy desde Valparaíso, donde está nuestra universidad, la Católica de Valparaíso, y que claro, es patrimonio de la humanidad y ojalá que puedan visitarla cuando salgamos de todo esto. Gran parte de nuestros estudios los hemos hecho en Chile y en esta región de Valparaíso, que eso es lo que les quiero mostrar en esta charla. Entonces partimos con salud física y mental de nuestros profesores. Y parto así, esto debería ser un signo de exclamación, cuidemos a nuestros profesores, no solamente en tiempos de COVID, sino que esto espero que se prolongue como una necesidad a la profesión. Entonces, los tópicos que les quiero mostrar ahora, obviamente apuntan a salud física y mental de nuestros profesores, pero lo que les quiero exponer son tres puntos claves. Vamos a estar hablando de nuestros profesores antes de la pandemia, qué ocurrió con ellos en su salud física y mental, qué está ocurriendo ahora, y vamos a estar viendo algunas investigaciones que están saliendo sobre el retorno a clases. Nosotros tenemos una ventaja que yo creo que debemos estar trabajando como hemisferio sur de lo que está ocurriendo en el hemisferio norte y de otros países. Entonces ahí hay una interacción bien bonita que puede ocurrir con estas reuniones. Partimos. Eh, Les quiero mostrar algunos antecedentes de la salud de nuestros profesores a nivel mundial. Esto no es un aspecto que tengamos que estudiar solamente en Latinoamérica, sino que es una problemática mundial. Generalmente se establece como prioridad, y muchas veces no, pero muy localizado en nuestros países. Y nos estamos mirando sobre la situación que ocurre en ellos. Pero la problemática de la salud de la profesión docente es ampliamente trabajada en varios países. Es así como les quiero mostrar algunas investigaciones que existen en el mundo. Existen muchas investigaciones al respecto. Yo solamente les muestro algunas que he copiado acá, para que ustedes se fijan que es transversal la problemática que ocurre a nivel mundial y está dado por varios países. Entonces yo elegí algunas nomás, que está Suiza, está Francia, algunas problemáticas que ocurren en Alemania, eh, hay revisiones, no sé si lo comenté, de China, etcétera, e incluso si ustedes pueden ver aquí, hay países más cercanos como Bolivia. Ahí destaco esa investigación en Bolivia porque es muy interesante, puesto que abordan el contexto urbano y rural, no tan solamente lo urbano, que es lo típico que existe en las investigaciones. Y acá, al principio de las investigaciones que copié, hay una que es sobre una revisión muy extensa y muy clara sobre trastornos musculoesqueléticos, un aspecto bien interesante a abordar en nuestros profesores y dado la problemática que les voy a eh, comentar, también lo voy a abordar en esta charla. Sin embargo, es muy interesante ver qué ocurre en Latinoamérica. O sea, si nos estamos refiriendo qué ocurre en nuestro entorno, vamos a estar viendo algunas investigaciones ya del 2005, que ya ha pasado bastante tiempo, pero ya nos estaba dando cuenta de varios problemas físicos y mentales que estaban ocurriendo en nuestros profesores. Problemas ergonómicos, varices, hay una alta prevalencia de varices, disfonías. Yo creo que los que han sido docentes o que han estado escuchando las problemáticas con profesores, esto es muy habitual y prevalente, como son las problemáticas al aparato fonatorio, y
trastornos musculoesqueléticos, algo que es, como les dije, se los voy a comentar. Problemas de salud general, colon irritable, gastritis, hipertensión, se visualiza bastante, y tal vez un aspecto que les puede interesar son los problemas de salud física, perdón, los problemas de salud mental. Dentro de ello, ahí tenemos dos aspectos que son estrés y depresión. Yo les voy a mostrar solamente uno de lo que ocurre en varios países de Sudamérica y de Latinoamérica. Ecuador con un 48%, Chile 42%, Perú, Argentina, Uruguay sobre el 30%, y ahí México topando el 30%. Las cifras son desde el 2005, fíjense que las cifras ya son muy preocupantes. O sea, estamos diciendo, no sé, Ecuador, Chile, estamos diciendo sobre el 40%. O sea, de 6 profesores que tengas ahí en su establecimiento educacional, 4 a 5 ya tienen problemas de estrés. Entonces, es una situación bastante compleja que se visualiza antes de la pandemia. Entonces, yo les quise resumir algunos puntos que podamos comentar acá, como es, ya estamos viendo muchas problemáticas a la voz, ya vimos que existen muchos problemas de salud mental, vamos a incluir incluso ansiedad, depresión o las altas prevalencias de estrés. Existe un alto deterioro en la calidad de vida de los profesores. Ahí nosotros calidad de vida lo vamos a estar viendo desde la perspectiva de la salud, en sus componentes físico y mental. Y otro aspecto que ya les he comentado bastante, como son los trastornos musculoesqueléticos. Algún dolor en el cuerpo. Un profesor lo puede reportar. Y acá he dejado explícitamente al final la sobrecarga laboral, que esto debe ser uno de los factores que más estamos viendo recurrente dentro de esta profesión. Y esto es también un aspecto que se repite en muchos estudios internacionales. O sea, un profesor que está en su jornada laboral, después sigue trabajando en su hogar, en las planificaciones, en realizar evaluaciones, revisar evaluaciones, y luego sigue trabajando en tareas domésticas. Esto es de especial cuidado en las mujeres, en las profesoras. Esto se visualiza bastante, que hay una diferenciación hombre-mujer que es bastante, yo creo que bien problemática, puesto que el antecedente más potente es que es una profesión dominada por las mujeres, por lo menos en Chile y en varias regiones de Latinoamérica está por sobre el 70% dominado por mujeres. Entonces, que existan problemas asociados al género femenino en cuanto a su salud, afecta un gran grupo de esta profesión. Entonces, es así como, bueno, a través de algunos proyectos que nosotros tenemos en el laboratorio, hemos estado investigando varios aspectos de la salud física y mental de los profesores. Dado el tiempo, no voy a poder abordar todos los que me gustaría comentarles, pero les quiero dejar algunos. Primero, aquí, dado el escenario que estoy acá con ustedes, aquí les presento un mapa Sudamérica, tenemos este largo país como es Chile, y aquí en particular fuimos a estudiar una región que es Valparaíso, y fuimos a ver dos contextos, urbano y rural. Es algo que todavía nosotros tenemos muy prevalente dentro de la región, que todavía tenemos estos contextos urbanos y rurales. Hay diferencias en Latinoamérica, pero por lo menos en Chile es menos lo rural que lo urbano. Lo urbano es lo más prevalente. Sin embargo, hay un cuerpo docente importante que tenemos que visualizar su salud. En este sentido,
lo primero que fuimos a ver, preguntas muy básicas, fuimos a ver, y que ahí está, les dejo la referencia. Si hacían actividad física. Solamente con esa pregunta, las personas que hacían actividad física o declaraban hacer actividad física tenían más masa muscular, eso nosotros lo podemos evaluar, más masa muscular y menos porcentaje de grasa, versus los que no declaraban hacer actividad física o deporte, tenían más masa de grasa corporal y menos masa muscular. Entonces, nos enfocamos en ellos. O sea, eso es lo que a nosotros nos interesaba. ¿Qué ocurría con ellos? Y efectivamente, ellos, dentro de lo que ellos nos declaran, efectivamente dicen que no tienen tiempo debido a que sí tienen que seguir trabajando en su horario de casa para cumplir con las tareas laborales. Entonces, la mayor prevalencia son no tienen tiempo y claramente llegan demasiado cansados. Y ya una de las más, ya más bajo el porcentaje pérdida de motivación para hacer actividad física. Siguiendo en el contexto rural, también fuimos a visualizar ya esta unión mente-cuerpo. ¿Qué pasa con su calidad de vida en sus componentes físicos y mentales? Primero, ya empezamos a visualizar nuevamente que existían altas prevalencias de enfermedades crónicas no transmisibles en profesores rurales, insisto en esto, en personas rurales. Y de ellos, de estas prevalencias tenemos alto porcentaje, prevalencia de obesidad, hipertensión y obesidad abdominal. O sea, todos factores de riesgo muy elevados que pueden desencadenar enfermedades bastante graves. Lo segundo que ustedes visualizan acá, que la asociación de este conjunto de enfermedades crónicas, que son, si ustedes se fijan, son totalmente físicas, no están asociados al componente físico, aquí cuidado, no están asociados al componente físico, sino que al componente mental. En la medida que los profesores tienen más enfermedades crónicas, ellos perciben un deterioro en su componente mental. Y eso es grave, puesto que el profesor con eso es lo que más trabaja. Y por último, les he querido dejar aquí un punto que fue bastante discusión en nuestro laboratorio porque nos sorprendió, y es que el componente mental tiene más riesgo en edades más tempranas. Eso es un componente que voy a estar repitiendo en siguientes investigaciones y que también se ha visto en varios artículos recientes sobre la problemática del componente mental o deterioro en su salud mental en profesores más jóvenes. Entonces, siguiendo con nuestras investigaciones, esto es un trabajo que ha salido muy reciente. Yo creo que ustedes lo están viendo ahora casi por primera vez. Si ustedes se fijan, todavía está ahí en el formateo final. Nosotros fuimos a ver ahora trastornos musculoesqueléticos, que ya les he repetido varias veces, que es súper interesante. Composición corporal y calidad de vida, que es un aspecto que estamos uniendo, como lo físico y lo mental. Les voy a mostrar algunos resultados que son interesantes de discutir en este escenario. Altas prevalencias de trastornos musculoesqueléticos. O sea, ya ese punto nos sorprendió demasiado. Para que se hagan una idea, por lo menos lo que ocurre en Chile y en varios sectores de trabajadores, las prevalencias pueden llegar a un 48%, 50% como máximo. Pero que llegue a
a un 90%, eso es extremadamente alto. Eso significa, si lo pueden dimensionar, de 10 profesores, 9 tiene a lo menos una afección en su sistema musculoesquelético. Luego, altas prevalencias de obesidad, eso es algo que está atacando mucho a la región y que claramente en este contexto de pandemia esto va a aumentar. 40% es muy, muy grande. Y es mayor nuevamente en mujeres. Y debo decir también, ahora con el punto anterior, que también los trastornos musculoesqueléticos son mayores en mujeres. Ahora, los profesores de mayor edad presentan menos riesgo de presentar problemas del componente mental. También lo podemos leer al revés. Los profesores de menor edad presentan más riesgo de presentar problemas en su componente de salud mental. Eso, si ya se fijaron, ya está, segunda investigación que nos está saliendo el mismo resultado. Y que claro, ahora uniendo estas dos variables que nosotros queríamos estudiar, los profesores que tienen más trastornos musculoesqueléticos tienen más riesgo de presentar problemas en su salud física, que es lo lógico, porque son problemas físicos, pero tienen altos riesgos de presentar problemas en su salud mental. Entonces, les quiero transmitir que no es algo que tengamos que disociar. Componentes físicos y mentales, por lo menos en la salud del docente, no es algo que podamos disociar. Ahora, espero no haberlo deprimido con los resultados, pero todos estos resultados que les he mostrado son antes de la pandemia. O sea, son problemas muy graves, pero son antes de la pandemia. ¿Qué está ocurriendo durante la pandemia a nivel internacional? Nos están diciendo que existe agotamiento laboral, disminuye la calidad de vida, ha aumentado notoriamente la carga laboral, ello es lo que declaran los profesores, y existe un profundo desbalance en la conciliación familia-trabajo. Les voy a mostrar algunos de, también afortunadamente un artículo que nos salió hace una semana atrás nomás, y que ustedes aquí ven muchos datos, pero son de fácil lectura. Son profesores antes de la pandemia y durante la pandemia evaluando su calidad de vida. Calidad de vida tiene varios componentes, tanto físicos como mentales. Y aquí están al final las medidas de resumen, físico y mental. Después de hacer muchos análisis, la lectura es muy fácil. Sobre el valor 50, habla de buena salud. Bajo el valor 50 es mala salud. Entonces, finalmente es una lectura muy fácil. Y aquí, fíjense que antes de la pandemia, solamente la función física, o sea, la percepción de su función física, es el único valor que está sobre 50. Los demás, todos bajo 50. Eso nos está ratificando una hipótesis que existía a nivel internacional, que los profesores ingresaron a la pandemia ya con una deteriorada salud física y mental. Eso es muy clave tal vez en este artículo. Luego, fíjense que las diferencias son estadísticamente significativas en todas las dimensiones y componentes. Tal vez quédense con los componentes físico y mental que los agrupan, y los puntajes disminuyen notoriamente, y el que disminuye más es el componente mental. Luego, si los disgregamos por hombres y mujeres, aquí yo inmediatamente destaqué a las mujeres porque el grupo femenino es el que lleva la peor parte durante esta pandemia, con un deterioro en todas sus dimensiones y componentes. Los hombres en su agrupación, tanto físico como mental, no existe diferencias. Aquí hay el componente mental está en el límite, pero está muy, muy al límite.
En cambio, en las dimensiones físicas y mentales de las profesoras es realmente preocupante lo que está ocurriendo durante esta pandemia. Finalmente, para ahí acotarme al tiempo, les quiero mostrar este artículo que les comentaba sobre el retorno a clases. Esto fue realizado en España, País Vasco, y ellos ya tuvieron el retorno a clases en este componente híbrido en septiembre. Entonces ya podíamos visualizar lo que les ocurrió a ellos. ¿Y qué ocurrió? Uno, los profesores tuvieron altos niveles de ansiedad, sobre el 50%, nuevamente mujeres, personas mayores, profesores mayores, puesto que nuevamente se tenían que enfrentar a esta dinámica de las TICs. Ya habían trabajado, pero este componente híbrido era nuevo. Y los profesores que trabajan con los más pequeños. Esto es porque tenían que generar esta burbuja sanitaria que era muy relevante en este contexto. Niveles de estrés, sobre el 50%, ahí destaqué un 20% que tenía estrés extremo. Nuevamente en jóvenes, fíjense la secuencia que les he estado comentando de datos, que ya los jóvenes son los más preocupantes en relación al estrés, nuevamente mujeres, y una variable bien interesante que ellos incorporan, que son los profesores que tienen niños en nivel escolar. Entonces tienen que hacer todo este trabajo dentro de su hogar, hacer clases como también preocuparse de las clases de los niños. Y finalmente, un 32% de depresión, principalmente apuntado a las personas o profesores que tienen inestabilidad laboral. Estos son profesores que tenían contratos de 3 meses o 6 meses o menos. Y el dato final, muy interesante de este artículo, es que dice que los profesores con depresión es mayor la prevalencia en nivel escolar, porque ellos incluso incorporan a profesores universitarios. Los profesores universitarios, sí, si bien tienen muchas problemáticas y existe antecedentes al respecto, aquí muestran que el retorno a clases cara a cara tuvo una profunda afección dentro de los profesores de nivel escolar. Espero haberme restringido en el tiempo. Les comento ahí, lo único que me queda como exclamación: cuidemos a nuestros profesores. Claramente como intención dentro de nuestro laboratorio es que ojalá que a través de esta plataforma podamos replicar y trabajar con ustedes y generar espacios de investigación con nuestros profesores en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias por el contenido, gracias también por ajustarte un poco al tiempo. Sin embargo, yo creo que este espacio ahora que tenemos de preguntas, comentarios, yo creo que nos va a poder permitir ahondar, ¿no es cierto?, en los contenidos de tu exposición. He visto acá en el chat algunos también comentarios y preguntas de los colegas asistentes de la reunión, y leo una, dice de parte de Juan Carlos Andrade: doctor, me llama la atención la alta incidencia de estrés y afecciones mentales en los más jóvenes. Yo hubiera esperado lo contrario. ¿Han estudiado causas de por qué esté sucediendo esto con los más jóvenes? Mira, efectivamente existe un- tal vez, que puede ser una idea inicial que los más adultos, las personas más adultas, pudiesen haber tenido más problemas en esta carrera, en la carrera docente. Sin embargo, lo que se está visualizando es que claramente los más jóvenes tenían más problemas de estrés y otras afecciones. Estos datos hay que tomarlos con mucho cuidado, puesto que el inicio del trabajo docente
en las primeras edades, todos se enfrentan al trabajo escolar. Sin embargo, en los primeros años, y eso es lo que existe en varios reportes, y sobre todo en Chile, que en los primeros años desertan muchos. Y esa deserción ocurre por varios fenómenos, y uno de ellos es la sobrecarga que ocurre, la sobrecarga laboral que ocurre en esta profesión. Entonces, por eso les digo que hay que tomarlo con cuidado estos datos. Entonces, los profesores de mayor edad, tal vez no es que sean solamente por la edad, sino que fueron los que fueron quedando y que resistieron a todo este trabajo laboral inicial y fueron generando herramientas propias que lo ayudaron a enfrentar la situación organizacional, laboral que ellos tienen. La investigación más limpia que debería hacer es qué ocurre con todos esos profesores que se enfrentaron a la situación laboral inicial y todos los que se fueron y seguir estudiándolos a ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué desertaron eh, del trabajo de ser profesor? Entonces, aquí yo les quiero dejar otra variable de estudio. La deserción inicial de la profesión docente se debe por varios motivos, pero también hay altos niveles de estrés que tienen que enfrentar y tal vez no lo estamos abordando adecuadamente, no le estamos dando las herramientas a los profesores en su formación inicial. Gracias, muchas gracias, Pablo. Aquí tengo otra pregunta muy interesante que plantea Paula Pino. ¿Cómo afecta a los niños, es decir, a los estudiantes, esta situación que tú describes de los profesores y profesoras? ¿Y de qué manera esto se solucionaría o no con la vuelta a clases presenciales o híbridas? Eh, claro, es súper interesante es súper interesante la pregunta de Paola, porque claro, estamos viendo la salud mental de los profesores con el objetivo, una, de resguardarlos a ellos, pero claramente, si no están ellos físicamente y mentalmente en su 100%, es difícil que den adecuadamente eh, sus clases, los procesos de enseñanza y aprendizaje se den adecuadamente. Y es así como existen investigaciones al respecto, en donde profesores que tienen menor componente mental sobre todo, efectivamente esto repercute en algunas pruebas estandarizadas de sus estudiantes. En Chile, por ejemplo, con SIMSE se han hecho investigaciones bien interesantes en donde efectivamente esos estudiantes tienen menos puntaje que versus de profesores que tienen un componente mental muy, muy bien, muy adecuado para ejercer su profesión. Entonces, Ujú. esto sí efectivamente está repercutiendo en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, es crucial que lo podamos tomar en cuenta. Ujú. Sobre todo, sobre todo yo también quiero dejar ese mensaje, sobre todo si estamos implementando varias iniciativas. Sé que ustedes están en sus respectivos países, están realizando muchas iniciativas, pero tal vez visualicemos primero cómo están nuestros profesores. Los profesores en sí, por lo menos puedo ver la visión que tenemos en Chile, son profesores muy comprometidos, pero puede ser que no estemos evaluando su componente físico y mental para que puedan ejercer adecuadamente las iniciativas. Gracias, profesor. Finalmente, Perdone. finalmente Paola Diga. preguntaba, claro, por el retorno. Yo creo que el retorno tal vez tenemos que tener mucho más antecedentes al respecto para hacer las franjas lo más acotado posible. Que no estresemos tanto a los profesores como a los estudiantes. Y yo creo que uno de los aspectos que hay que evaluar es la adecuada capacitación antes de llevar a un profesor a estos componentes híbridos u otra que sea, ¿ya?
no solamente una semana antes o el mismo día que les digan esto hay que hacerlo híbrido, sino que se genera mucha ansiedad. Ya vieron que existen resultados de mucha ansiedad, sobre todo en los profesores con mayor edad, porque nuevamente se tienen que reinventar en poco tiempo. Y eso claramente se transmite a los estudiantes. Entonces, yo creo que tenemos una ventaja, por lo menos en lo que es Latinoamérica, o sea, Sudamérica, tenemos una ventaja que podemos ir viendo lo que está ocurriendo en el hemisferio norte y tomar los datos con mucha anticipación. Mm. Profesor, dos preguntas más, también muy interesantes que plantean acá. Por un lado, a la luz de todo lo que usted ha planteado, ¿cuál es su opinión respecto a este formato de clases híbridas? Y por otro lado, ¿todos estos resultados que usted nos ha compartido están llegando realmente a las autoridades de educación? Yo creo que tal vez la primera pregunta con el formato híbrido o cualquier formato que sea, yo creo que son aspectos que hay que visualizarlos desde cada organización. A lo que ha llegado, o sea, lo que hemos podido ver hasta ahora es que cada organización tiene componentes bien especiales como tal. Uno de los aspectos que aquí no les comenté es que nosotros en este largo país como es Chile, nosotros hemos estado trabajando en la zona norte, en Arica, hemos trabajado en Temuco y hemos trabajado aquí en la zona norte. Y solamente aquí en Chile ya vemos situaciones bastante diferentes en lo que ocurre en cada una de esas organizaciones, por regiones, y después las organizaciones en sí son todas diferentes. Entonces, yo creo que eso hay que visualizarlo con mucho ojo por organización, así, no solamente aspectos implementados o impuestos. Yo creo que hay que ver las situaciones individuales, cuál sea la mejor en cada una de ellas. Y la otra, esa es una muy buena pregunta que me gustaría que esto se difundiera más. Claro, me da la impresión que no está llegando a las autoridades. Claramente hay muchos datos que ya los teníamos, hay datos internacionales que ya existían, entonces de vez en cuando siempre aparece alguien comentando que no se sabía sobre la situación, eh, o tal vez incluso haciendo comentarios poco afortunados sobre la profesión docente. Eh, entonces, me es curioso, por lo menos particularmente como investigador, es muy curioso. Sobre todo aquí les mostré una investigación que ya se había hecho en septiembre del año pasado, publicada en enero, entonces se sabían muchos datos sobre este formato híbrido, las consecuencias que tenía, y a pesar así, igualmente comentan que no se sabía, y efectivamente sí existen los datos, son, y además son datos públicos, no había que descargarlo ni pedir pago por ellos. Entonces, claro, hay que seguir difundiendo esto para que tomen asuntos sobre la profesión docente. Y un comentario tal vez que me gustaría recalcar, que además no es solamente la profesión docente, o sea, no es solamente la profesión docente la que se ha estudiado. Generalmente antes de la pandemia, durante la pandemia, existen investigaciones bien interesantes donde agrupan muchas profesiones y visualizan cuáles son las que tienen más estrés, etcétera, y otras variables, y siempre sale los profesores, siempre sale, o los profesores, las personas de salud, sobre todo los que están asociados a urgencias y policías. Son como los grupos más que tienen más riesgo. Eh, entonces, no es solamente decir, es que todos estamos en COVID y es una problemática que atiende a todas las profesiones. No, ahora yo se los he mostrado aquí con datos que los profesores ingresaron a esta pandemia, a esta crisis sanitaria, ya con un problema de salud física y mental que se ha ido agravando durante esta pandemia.
Gracias, profesor. Bueno, muy interesante todo lo que ha planteado. Siempre tenemos un poco la limitación, ¿no es cierto?, del tiempo. Tengo todavía dos preguntas muy interesantes del chat, pero por otro lado Yo puedo estar también, toda la tarde acá si ustedes quieren, sí, no hay problema. veo también a una de los asistentes, Claudia Valle, que tiene como la mano levantada. Entonces, no sé si ella quisiera decir algo como para ir cerrando este bloque. Y por otro lado, al menos me gustaría dejarle planteadas las preguntas, esas dos que están en el chat, que me parecen también muy interesantes. Claudia, ¿usted quiere decir algo? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Claudio Valle, doctora en educación. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Doctor Pablo, felicitaciones. Muy interesante pues sus estudios y la colección de artículos tan interesante que nos presenta. Quería comentarle lo siguiente, doctor Pablo. Es importante también tener en cuenta los sistemas de salud. En el caso de los docentes colombianos, los licenciados tienen un sistema pensional y un sistema de salud diferenciado. Pero ¿qué está pasando? No se está reconociendo como una enfermedad laboral cuando se contagian de COVID. Entonces, ¿qué es lo que Mm, pasa? A los médicos y enfermeras sí se les reconoce como enfermedad laboral, se les puede dar sus incapacidades pagadas, pero eso no pasa en el caso de los docentes. Aún así, la ley colombiana no protege a los docentes y aún así los está mandando a una cosa que se llama alternancia, que quiere decir el modelo híbrido. ¿Mm? Entonces, no se puede aspirar en este momento, Bogotá, Colombia, estamos en el tercer pico. En este momento yo me encuentro encerrada en mi casa. Si salgo de mi casa debo pagar una multa de casi 1.000.000 de pesos colombianos. ¿Sí? Entonces, se obliga desde el Ministerio de Educación a que los profesores vuelvan a las clases, pero la ley no los protege, no se dice que sea una enfermedad laboral que se contagien en una escuela de COVID. Ahora, con relación a las variables psicológicas y las variables físicas que usted midió o que se midieron en el periodo pre, antes de pandemia, sí, es bien importante y eso nos está diciendo que en verdad hay que vigilar más la salud y el estado emocional de las personas en la carrera docente. Gracias. Sí, yo creo que aquí, bueno, Claudia abordó un tema muy particular que por eso es importante estos estudios que sean locales, porque tienen unas características que son bien interesantes en cada uno de los países y que claramente van apuntando a que son factores que incrementan el riesgo de tener un deteriorado componente físico y mental. Eh, Sin embargo, me quedo con el último punto, que eso es lo que tal vez nosotros queremos, ojalá que alguna vez nos escuchen algunas autoridades, que es el aspecto de vigilancia. Por lo menos en salud pública, eso es muy interesante son aspectos de vigilancia. Nosotros pretendemos en algún punto tener una vigilancia de salud, tanto física como mental, de nuestros profesores y verlo en una trayectoria. Y no solamente tener estos informes que son cada 10 años o iniciativas de nuestros investigadores, sino que se implemente una vigilancia de salud docente. Profesor, no quisiéramos cerrar este bloque sin dejar planteadas dos preguntas que están en el chat y con eso vamos a ir terminando esta parte, que es la más importante obviamente de nuestra reunión. Y dice lo siguiente, Alexis Catalán del Par Explorer Araucanía: considerando que en Chile tenemos una de las tasas más altas de suicidio adolescente y de adultos mayores, según entiendo, ¿será que lo mental no está inserto en las preocupaciones de los establecimientos educacionales? ¿Cómo han abordado exitosamente esta temática a nivel internacional en el mundo? Y lo segundo, Sandra Elvira pregunta... Disculpa ahí, Mauricio, ¿será que? Ahí como que no te escuché. Ah, perdón, repito. ¿Será que lo mental no está inserto en Ah, las preocupaciones de los establecimientos educacionales? ¿Cómo han abordado esta temática a nivel mundial? Y por otro lado, Sandra Elvira nos pregunta o le pregunta si han desarrollado estrategias durante este tiempo de pandemia, digitales, plataformas, aplicaciones, para recolectar información sobre la evolución de la problemática de salud física y psicológica de los docentes para poder hacer un mejor seguimiento.
Mauricio, perdón, Lilian de Matei también te está alzando la mano hace rato. Ok, Lilian. ¿Qué hacemos? Adelante. No, pero mira, O mejor, ¿prefieres responder estas preguntas primero? sí, debido al tiempo ahí te comento brevemente. La primera era sobre los aspectos mentales dentro de dentro de los establecimientos educacionales. Es un aspecto que todavía estamos muy al debe, eh, pero lo que más se ha trabajado, sobre todo con grupos de profesionales que se han incorporado dentro de los establecimientos educacionales, es siempre desde la perspectiva del estudiante, siempre poder abordar desde apoyo psicopedagógico, apoyo psicológico, fonoaudiología, etcétera, pero siempre desde la perspectiva del estudiante, que claramente yo lo encuentro muy bien. Pero el profesor siempre queda de lado, como que fuese una persona aquí casi invencible, que no le ocurre nada. Entonces, esa problemática yo creo que desde los mismos establecimientos o desde tal vez lo que se propone como una vigilancia que podemos realizar, sería óptimo para trabajarlo con nuestros profesores. Y lo segundo, Mauricio, era... Si es que han desarrollado estrategias digitales para recolectar información sobre la evolución de las problemáticas de salud física y psicológica de los docentes para hacer un mejor acompañamiento o seguimiento. Sí, efectivamente nosotros seguimos en este contexto de pandemia, seguimos realizando encuestas o seguimos siguiendo a varios profesores que ya han participado en investigaciones anteriores y vamos viendo su evolución. De hecho, una de las investigaciones que les presenté fue el antes y durante la pandemia, y que ya los datos son casi aterradores. Personalmente y como grupo, nosotros no esperábamos que descendiera tanto la calidad de vida física y mental. Pensábamos que existía un deterioro, dado los antecedentes y lo que ocurre con los procesos de confinamiento, que ya están muy reportados, pero no pensamos que ocurría tanto en esta profesión. Por eso se los expongo y que tengan tal vez el mayor cuidado con nuestros profesores, sobre todo en la implementación de algunas iniciativas. Tal vez la iniciativa en sí es muy buena, pero también tenemos que velar por la salud del profesorado.